la OTAN está llevando a cabo su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, el plan Steadfast Defender, que se desarrolla de enero a mayo de este año y en él participan los 31 Estados miembros y está teóricamente destinado a mejorar la capacidad de defensa colectiva y la preparación de la alianza, siendo el mayor ejercicio desde Rådfjörður en 1988, en el que participaron 125.000 soldados de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia y Dinamarca. Durante la Guerra Fría, la OTAN llevó a cabo regularmente ejercicios a gran escala, por ejemplo, el Lionheart, dirigido por el Reino Unido en 1984, que contó con la participación de casi 58.000 soldados y aviadores británicos de una fuerza total de 131.565. Si los tuviesen que juntar ahora, sacarían hasta los cocineros. Y este ejercicio, insisto, incluía tropas de Estados Unidos, Países Bajos y la entonces Alemania Occidental. El ejercicio pretendía simular un escenario de conflicto emergente con un adversario cercano. Se trata de una referencia apenas disimulada a Rusia, evidentemente, que demuestra que la OTAN empezó a tomarse en serio la amenaza de un conflicto directo con este país ya en tiempos de la Unión Soviética, como todos sabemos, pero que no había razones después para ello. Uno de los aspectos más importantes de aquellas maniobras era la participación de fuerzas estadounidenses y canadienses, cuyo objetivo era demostrar la velocidad y el tamaño de las capacidades del refuerzo de la OTAN. Esto sirvió tanto para tranquilizar a los países europeos miembros de la OTAN como para demostrar a sus enemigos potenciales por la capacidad de la alianza para desplegar un volumen de fuerzas considerable sobre el terreno. Y los ejercicios, según dice la propia OTAN, forman parte de la comunicación disuasoria. Bien, tras acoger una reunión de 25 líderes europeos en París a finales del mes pasado de febrero, Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo que no había consenso sobre comprometer tropas terrestres en el conflicto, a lo que añadió: no hay que excluir nada. Haremos lo que sea necesario para garantizar que Rusia no pueda ganar esta guerra. Y añadió que no se puede descartar el envío de tropas occidentales para luchar en Ucrania. Esto provocó el rechazo de varios Estados miembros de la alianza que obviamente temen verse enfrentados directamente a las fuerzas rusas en Ucrania, lo que es con el consiguiente riesgo de una escalada masiva. Entre estos países que se distanciaron de las declaraciones de Macron, pues están Polonia, la República Checa y Suecia, cuyo ingreso en la OTAN ha sido finalmente aprobado por Hungría y que se convertirá en el miembro número 32 de la alianza en estos días. Lo que queda muy lejos de demostrar la unidad y capacidad militar de la OTAN en este momento, tras 2 años de constantes enfrentamientos por la cuestión de Ucrania y sobre cómo responder a este conflicto, y sobre todo porque se han producido constantes disputas sobre el suministro de armas por parte de la OTAN a Ucrania. La polémica ha cobrado mayor relevancia tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump de que los miembros de la OTAN que no cumplieran las directrices de gasto dejarían de estar protegidos por Estados Unidos. Rusia ha reaccionado a las declaraciones de Macron, declarando el Kremlin que incluso discutir la idea de enviar tropas occidentales a luchar en Ucrania representa, abro comillas, un elemento nuevo muy importante. En ese caso tendríamos que hablar no de la probabilidad, sino de la inevitabilidad de un conflicto directo. Recordemos que el artículo 5 del Tratado de la OTAN es una cláusula clave, porque regula la seguridad colectiva y obliga a los miembros a responder si otro miembro es atacado por una tercera parte hostil. Hasta ahora, el único Estado que ha activado el artículo 5 del Tratado de la Carta del Atlántico Norte y que lo ha invocado ha sido Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, que recibió la ayuda del resto de los países para invadir Afganistán y, en general, en la llamada guerra contra el terror, que fue un conjunto de falacias importante. Lo cierto es que tanto Putin como sus principales ministros han advertido regularmente de que Rusia podría recurrir al uso de su arsenal nuclear en caso de riesgo existencial para el Estado. Concretamente, Putin, el día 7 de febrero de 2022, en la rueda de prensa
que dio al término de la cumbre con Emmanuel Macron, cuando, justo 2 semanas antes de comenzar la operación militar especial, lo dijo claramente. Él aceptó el hecho de que Rusia sería derrotada en un enfrentamiento convencional con la OTAN, pero que era algo, plantear esa posibilidad era algo completamente absurdo, porque Rusia, en caso de riesgo existencial para el Estado, sencillamente atacaría nuclearmente y el mundo, tal y como lo hemos conocido, desaparecería y con él la especie humana. Y lo dijo clarísimo. Todo el que quiera tiene en YouTube el discurso, la rueda de prensa de Vladimir Putin y de Macron, y puede ver cómo Putin acepta tácitamente, porque lo dice él, la posibilidad de la derrota en un enfrentamiento convencional, por los motivos que ahora veremos, frente a la OTAN, pero la inevitabilidad de un enfrentamiento nuclear frente a una de las dos principales potencias nucleares del mundo, lo que supondría y significaría que en caso de derrota en una guerra convencional se activaría esa guerra nuclear y que por lo tanto solo podemos perder todos, pero no puede ganar nadie. Y lo dice en su discurso, y además es un recordatorio muy importante porque lo dice mirando a Macron y se lo dice afirmando algo que todos sabemos que no es cierto, y es que dice que tanto el señor Macron como él no quieren que eso ocurra. No estoy yo tan seguro respecto de Macron. Y la pregunta que nos hemos hecho en el directo de hoy es: ¿está la OTAN preparada para la batalla? Bueno, pues ahora es cuando aparecen los cuñados con las camisas de flores. Y dicen, sí, porque va a ganar, no, porque Rusia tiene misiles hipersónicos, no, porque el Kinsal. Es decir, uno empieza a escuchar tonterías y durante los siguientes 15 minutos no para hasta que se aburre, porque eso no es lo que hay que medir. Lo que hay que medir para empezar es cómo se van enfrentando primero una base industrial con otra. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Rusia tiene 1.1700-500 millones de Producto Interior Bruto nominal. El Producto Interior Bruto nominal de la OTAN en su conjunto alcanza los 50.575 millones de billones, es decir, billones. Esto es decir, 29,7 veces más que Rusia. Solamente Estados Unidos tiene 24.800 billones de dólares. Esto representa que solo Estados Unidos tiene 14,5 veces más Producto Interior Bruto nominal que Rusia. Pero si añadimos toda la Alianza Atlántica, los otros 27 países, pues que suman más del doble que Estados Unidos, pues lógicamente Rusia apenas representa una pequeña fracción de lo que significa el Producto Interior Bruto nominal de la Alianza Atlántica. Es decir, la asimetría es aplastante en contra de Moscú. Y cabe agregar que, para que nos hagamos una idea, el Producto Interior Bruto de Rusia era, al comenzar el conflicto de Ucrania, 8,3 veces más que el de Ucrania. Bien, la base demográfica. La población de la OTAN alcanza los 950 millones de habitantes. Rusia tiene 150. El gasto militar. El gasto militar, según el SIPRI, el de Estados Unidos alcanza, solo el de Estados Unidos, 778.000 millones, el 3,7% de su PIB, y Rusia, por su parte, gasta 61.000 millones, que es el 4,3% del propio. Es decir, que Estados Unidos destina 12,7 veces más dinero que Rusia. Estamos hablando solo de Estados Unidos. Pero cabe señalar que Rusia pues gasta aproximadamente lo mismo que el Reino Unido, que destina 59.200 millones, el 2,7% de su Producto Interior Bruto, que Alemania, que gasta 52.800, o Francia 52.700. Solamente sumados estos tres países destinan 2,7 veces más presupuesto que Rusia a defensa. Si añadiéramos que los países de la OTAN destinan a su defensa al menos el 2% de su PIB,
pues, y cuidado, y que todos estos presupuestos se asignasen íntegramente a la OTAN, cosa que no ocurre, pues el volumen se expandiría de forma fuera de lo común. Otros, en cambio, pueden fijar su gasto en defensa en menos del 2%, pero su gasto per cápita es mayor que el de los que cumplen la directriz de la OTAN. Por ejemplo, Luxemburgo no llega al 2% con un gasto de solo el 0,72%, pero en términos de gasto per cápita gasta más que Polonia o Francia. Y aunque Estados Unidos gasta el 3,5% de su PIB, pues la verdad es que tampoco lo destina por entero a la OTAN. Y gran parte de la fuerza estadounidense, de los USACos, se despliegan en Asia-Pacífico o en cualquiera de las 1000 bases que tienen repartidas por el mundo. Aún así, la estimación de inversión en defensa que se tiene en la OTAN es aproximadamente unas 20 veces la que tiene Rusia. ¿Cómo compensa Rusia esta asimetría? Pues lo primero es la capacidad de proyección o posibilidad de realizar operaciones militares lejos de su propio territorio, aunque hay una diferencia muy marcada a favor de Estados Unidos en esta capacidad. Rusia es el segundo país del mundo en mantener esa capacidad. En paralelo a la guerra de Ucrania, Rusia ha realizado ejercicios navales de los cuales participaron 140 buques simultáneamente en las aguas del Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Mediterráneo y el Ártico, que son ejercicios para integrar las capacidades navales, aéreas, anfibias y espaciales de la Federación Rusa. Hay militares y compañías privadas de soldados controlados por los servicios de inteligencia rusos actuando en Libia, Siria, Burkina Faso, Mali y otros países del mundo. Y Moscú ha ofrecido asistencia y presencia militar a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, pues ya saben. Tercero, Rusia integra capacidades militares, para la OTAN, integrar las capacidades militares de 31 países diferentes no es fácil. Con lo cual, los números nominales de la OTAN, al momento de ponerlos en acción concretamente, se reducirían sustancialmente porque surgen problemas de tipo logístico y de otros muchos tipos que evidentemente mermarían el volumen de la fuerza que pudiese desplazar. Y por último, la capacidad nuclear. Rusia tiene casi tantos proyectiles de este tipo con diversos alcances como pueda tener la OTAN, lo que establece en la práctica una virtual paridad con la alianza militar occidental, ¿no? La casi totalidad de las armas nucleares de la OTAN son usacas y por esta razón ya Putin, desde incluso antes del comienzo del conflicto, puso este tema sobre la mesa, concretamente, como he dicho, en la rueda de prensa del 7 de febrero del 22, antes de que las tropas rusas entraran en Ucrania y ya cuando se estaban desarrollando los ejercicios, las maniobras que desarrollaron los militares rusos en Bielorrusia, ya hablaba de la integración de la capacidad nuclear. Bien, estas cuatro causas, estas cuatro formas de tratar de compensar la asimetría entre OTAN y Rusia, pues explican cómo las Fuerzas Armadas rusas compensan esa marcadísima asimetría que se produce y la causa que lo explica no está en el gasto militar como porcentaje del Producto Interior Bruto nominal entre Estados Unidos y Rusia, sino que pone sobre el acento en uno de los principales problemas a los que se enfrenta la OTAN, que no es el despliegue de tropas de que dispone, sino su suministro. Y como han demostrado los esfuerzos para suministrar equipos y municiones a Ucrania, la OTAN no tiene ni los arsenales ni la capacidad de fabricación para abastecer una guerra moderna de larga duración, debido a que la OTAN ha planeado lo que se conoce como una guerra venga como venga, que dicen. Eso significa que solo tiene capacidad para luchar mientras duren el equipo y los suministros. Y por eso la estrategia de la OTAN ha sido siempre, en caso de conflicto, concluirlo lo antes posible. Pero lejos de hacer eso mejor la situación, lo hace peor. Y la hace peor porque
partiendo de que el propio Putin acepta la eventualidad de una derrota en una guerra convencional ante la OTAN en el medio plazo, eso nos conduciría de cabeza directamente a una guerra nuclear. Y ahí pues cogemos todos y nos vamos con la canina y hemos terminado. Y se oye a Putin por encima porque se me ha olvidado quitar la fuente de sonido. Ya no se oye. Pero ahí está. El presidente ruso estaba ahí acompañando la intervención. Para que no se me quejen. Los dos les hablábamos a la vez. Espero que se me haya entendido. Sí, tenía el volumen del vídeo activado. No puede estar uno en todo, está clarísimo. Espero que me hayan entendido en todo caso este trocito final.